Los 2 primeros meses de este 2017 mostraron una aceleración en la demanda de viajes al exterior, dando continuidad a lo sucedido el año pasado, cuando la cantidad de pasajeros que volaron al extranjero creció 15% respecto de 2015. Si bien las causas de este fenómeno son muchas, las más evidentes parecen ser la baja del dólar, una caída sostenida en el precio de los pasajes y una tendencia ya estructural de aumento en el deseo de viajar y conocer el mundo por parte de los uruguayos. Estos apuntes que acabo de leer pertenecen a Andrés Gil, gerente general de TokTok Viajes, y aparecen en un informe que esa empresa divulgó hace pocos días. Me llamó mucho la atención, especialmente cuando señala que en la última década los uruguayos han entrado en una carrera de la que es difícil bajarse, la carrera de conocer el mundo, un fenómeno que además es contagioso. Me pareció que valía la pena profundizar en ese análisis, sobre todo para contemplar además los cambios tecnológicos que se han ido dando en la comercialización de paquetes turísticos con el despliegue de Internet y las redes sociales. Por eso vamos a conversar en los próximos minutos con Andrés Gil. Andrés, bienvenido. Bienvenido, Emiliano, buenos días. Bienvenido. Andrés es economista, pero además un conocido de la audiencia de En Perspectiva, porque integró el equipo de producción de nuestro programa de 2002 a 2007, ¿no? Sí, exactamente. Y además fue jefe de producción durante 4 años. Exactamente. Dediqué los mejores años de mi vida a En Perspectiva. Hasta que llegó un momento en que dijiste, bueno, con lo que me queda de mi vida me voy a dedicar a otra cosa. Exactamente, algo así. Experimentemos un poco por el lado de la economía y bueno, ahí caímos en el mundo de los viajes y eso me viene ocupando ya en los últimos 7-8 años. Justamente, acá en Perspectiva ya hemos hablado de TokTok Viajes, hemos hablado con TokTok Viajes, que ha sido la primera agencia de viajes online del Uruguay. Pero, ¿podemos recordar para los oyentes de qué se trata exactamente? Bueno, básicamente es justamente una agencia de viajes online. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que se comercializa el producto, los vuelos, los hoteles, los seguros, es decir, todo lo que tiene que ver con viajes, actividades en destino, a través de un portal online. Básicamente lo que el proyecto está buscando es desarrollar una plataforma tecnológica, pero siempre pensando que el modelo ganador, digamos, y eso ya se ha visto en algunos mercados en donde todo esto ha pasado un poquito antes, los mercados en donde Internet llegó antes, en donde la comercialización de productos y servicios a través de Internet llegó antes, que el modelo ganador es un modelo híbrido, en donde, por supuesto, hay que invertir todo el tiempo, lograr un desarrollo tecnológico con tecnologías de avanzada, ir incorporando todo lo que a ritmo frenético va apareciendo como nuevas tecnologías, pero también amortiguado con una capa de servicios de atención personalizada. Entonces, en esa combinación de tecnología de última generación con atención de seres humanos ubicados en Uruguay. Yo siempre comento, están a pocos metros de mi oficina, o sea, no es un call center, es lo que nosotros llamamos un service center, que busca, digamos, dos cosas. Por un lado, obviamente, dar la atención durante todo el proceso de viaje, digamos, desde el momento de la inspiración, de la búsqueda, de la selección, de la compra y obviamente el viaje en sí mismo. Y en ese proceso ir, de algún modo, evangelizando. No tenemos vendedores ahí, sino que simplemente gente que lo que hace es ayudar a la gente a comprar a través de Internet. Yo siempre le digo a los chicos, ustedes son como evangelizadores, porque al final lo que hacen es abrir las puertas a un mundo diferente, una forma diferente de comprar. Ya hablaremos un poco más de eso, quizás sobre el final de la entrevista, pero para terminar la descripción de lo que es TokTok, eso de agencia de viajes online, no es la primera en el mundo, al revés. Ustedes se inspiraron en otras que largaron primero y que son bastante conocidas, sí, definitivamente es una tendencia global que, como decía antes, ha pasado en otros países antes que en Uruguay. Nosotros lanzamos como la primera agencia de viajes online del Uruguay, pero por supuesto que algo que tiene Internet es esto de que rompe las fronteras. Entonces, de algún modo u otro, también estamos compitiendo contra esos grandes actores globales. Ustedes trabajan también para público de otros países. Perfectamente. Claro. O sea, podría comprar cualquiera y al mismo tiempo cualquier uruguayo podría comprar en algún otro portal. Y ahí está el desafío de generar la diferenciación, la localización, entregar los medios de pago que los uruguayos quieren y con los que están habituados a pagar. Hay una cantidad de cuestiones y de, digamos,
localizar en Uruguay la propuesta nuestra desde el punto de vista de cómo es que la gente interactúa con Internet, en dónde busca y a partir de eso también generar las redes de marketing. Ahí estás parado, ahí estás trabajando, ese es tu mundo, ahí está tu fuente de información. Vamos entonces a lo que íbamos a analizar, esta tendencia creciente que se viene dando en la cantidad de viajeros uruguayos al exterior. El dato aparece en este informe, en 2016 hubo un crecimiento de 15% respecto a 2015, y según se dice también en ese reporte, en enero-febrero ese incremento se aceleró. ¿Hay números justamente de la primera parte de este año? Tok Tok Viajes como proyecto forma parte del grupo 5M, Travel Group, que es un grupo en el cual se aglutinan, digamos, una serie de agencias del mercado, que somos todas independientes entre sí, o sea, competimos realmente de forma muy intensa, pero que nos permite tener información respecto de lo que pasa más o menos en un tercio del mercado. Esta información no es oficial, digamos, pero de algún modo nos permite entender cómo se está moviendo el mercado en este primer, digamos, trimestre del año, y obviamente las tendencias se replica, es más o menos lo que sucedió el año pasado, un crecimiento importante en ese orden, del orden del 15% en la cantidad de tickets aéreos vendidos, en la cantidad de pasajeros, con una leve caída que ya es una historia conocida de los últimos 2-3 años, en lo que es la tarifa media. O sea, lo que tú dices es que en los primeros meses de este año se está creciendo 15% con respecto a los primeros meses del año pasado. Exactamente. Del 2016. Sí, replicando la tendencia que en 2016 respecto de 2015 había dado un crecimiento del orden del 15%. Ajá. Y vayamos a las causas. Hay varias que aparecen mencionadas allí. Vamos a ir examinándolas una por una. Sí, me parece bien. El valor del dólar juega. Sí, por supuesto. No hay que olvidar que estos son servicios que tanto los pasajes aéreos como los servicios consumidos en destino son todos básicamente comercializados en dólares o en euros eventualmente, y por tanto hay digamos, una mayor capacidad de compra de los uruguayos con sus ingresos ajustados por inflación, además, en la medida que el dólar se mantiene estancado o, como sucedió durante 2016, muestra un leve retroceso respecto del peso. Entonces, la capacidad de compra, por un lado, aumenta. Por otro lado, ¿hay una rebaja en el precio de los pasajes? Bueno, ese es el fenómeno, digamos, más intraindustria que se está observando y que... Es un fenómeno de largo plazo, en realidad. Sí, digamos que es una tendencia secular ya a esta altura. Pero que se ha ido acentuando últimamente. Sí. Digamos, a nivel internacional, con la emergencia de todas las aerolíneas low cost, ha habido un fenómeno muy fuerte en ese sentido de caída de bajas del precio de los pasajes. Porque también las que no son low cost se ven obligadas. Tienen que competir, tienen que buscar formas de mantener su porción de mercado. Pero lo que ha sucedido en Uruguay no tiene tanto que ver con la emergencia de este tipo de actores low cost, sino más bien con un fenómeno de oferta. En los últimos 3-4 años en Uruguay, la oferta de vuelos saliendo desde Uruguay, la cantidad de asientos disponibles para los uruguayos volar fuera del país, ha crecido de forma significativa. Tuvimos el pozo que significó el cierre de Pluna, ahí se complicó la conectividad. Absolutamente. Pero desde entonces lentamente se ha ido recuperando, ¿no? Sí, se ha ido recomponiendo y, por mencionar algunos casos, acá es más o menos irrelevante cuáles son las aerolíneas, pero la TAM agregó el vuelo directo a Lima, después vino Sky y empezó a volar de Santiago a Montevideo, después apareció Copa y duplicó sus vuelos a su principal centro de conexiones en Panamá, después apareció Amazonas y empezó a volar a Asunción, empezó a volar el puente aéreo, apareció Azul y empezó a volar a Porto Alegre. Todos esos son asientos que se van sumando. Ahora a partir de mayo empieza a volar directo a Avianca a Bogotá, que es el principal centro de distribución también de pasajeros que tienen ellos. Es decir, se va conformando un escenario de mayor oferta. Y obviamente la demanda no reacciona de forma automática y entonces hay que picanearla un poco. Picanearla un poco con los precios, y lo que sucede es eso, se genera un ambiente un poco más competitivo. Esos asientos hay que llenarlos y entonces los precios empiezan a bajar en el marco de una, entre comillas, guerra de precios o guerra competitiva de todas las aerolíneas por capturar la mejor parte del mercado. Un capítulo aparte son las ofertas de precios promocionales, ¿no? Esas que se lanzan y duran unos pocos días o un día
o unas horas nada más. Sí, es un fenómeno relativamente nuevo, digamos, en la búsqueda de esquemas de comercialización diferentes de las aerolíneas, de evitar, digamos, la reacción competitiva, el match, que después termina generando una división de esos pasajeros entre el resto de los competidores. Se ha ido, digamos, sofisticando un poco y eso ha generado también, de la mano de esta avidez generalizada que todos vemos en el público, de estar al tanto de aprovechar cada una de esas oportunidades, se ha ido generando toda una dinámica que es un poco parte de digamos, de los pilares del desarrollo de Toc Toc Viajes, que es un poco esto de esa musculatura para estar con tecnología y con trabajo humano, digamos, comunicando todo el tiempo todas esas ofertas que van saliendo casi en tiempo real. Son ofertas que implican que el pasaje a tal destino está muy barato, pero hay que comprarlo ahora para viajar, yo qué sé, en agosto, en septiembre, en octubre. ¿No? Sí, obliga a planificar un poco mejor nuestras vidas, pero bueno, se ahorra una plata. Y hay más factores. Y acá llegamos al que quizás me interesa más, porque es el que ha sido poco analizado hasta ahora. Lo que tú estás llamando aumento estructural del deseo de los uruguayos por los viajes. ¿Cómo es este fenómeno? A ver, yo creo que acá convergen algunas cuestiones que son estructurales y autóctonas del país y algunas cuestiones que son tendencias internacionales. Entre las autóctonas, bueno, venimos de 10, 15 años de crecimiento sostenido. Uh-huh. Eso obviamente ha dado paso a un aumento en el consumo, más gente en condiciones de viajar. Y la realidad es que, esto es algo que lo conversamos mucho entre la gente que está metida en la industria, esto de viajar es, de algún modo, nunca encontramos una palabra que no contenga una carga negativa, pero es como un vicio. O sea, el que viajó a Brasil ahora quiere viajar al Caribe, el que viajó al Caribe ahora quiere viajar a Estados Unidos, el de Estados Unidos a Europa, y el que ya hizo todo eso ahora quiere viajar a Asia y está pensando si va a visitar algún país de África. Es decir, hay como una especie de carrera que yo creo que tiene que ver también un poco con esto que hace parte de lo que se ha dado en llamar el nuevo uruguayo. Ibas a terminar hablando del nuevo uruguayo. El uruguayo que, de algún modo, está visualizando esto de que invertir sus ahorros en experiencias, en conocer, interactuar con otras culturas, en aprender y al mismo tiempo en compartir, termina siendo algo que le aporta más felicidad que capaz comprar algunos bienes. Acá no quiero ser muy categórico porque en alguna entrevista que me hicieron, bueno, terminó siendo el titular de la entrevista que la gente prefería viajar que cambiar el auto. Sí, porque no soy tan categórico. Eso de que el viaje se ha ido convirtiendo en el aspiracional por excelencia. Sí, yo estoy convencido de eso. Y después ahí se vuelcan los ahorros. Claro, pero hay una competencia, como tú mismo decías, con, no sé, el auto, la casa. Sí, yo creo que la experiencia como tal, es decir, lo experimental o lo vivencial, de algún modo le va ganando la pelea a lo material. Y creo que ahí también hay un fenómeno de lo que se habla casi en todos los temas que tenemos que tratar, que tiene que ver que son las redes sociales. ¿Cómo juegan las redes sociales? Yo creo que, por un lado, juegan como un efecto multiplicador, y creo que tiene que ver con eso de la aspiracional por excelencia. Es casi el único objeto de ostentación que está bien aceptado a nivel de las redes sociales. Si uno se fija, es bastante poco habitual que alguien se compre un auto y le saque una foto y la suba a las redes sociales. Ahora, es absolutamente mandatorio, y de hecho hay muchos estudios internacionales que lo avalan, llegar al destino y sacar una foto, compartirla, buscar los mejores ángulos, es decir... El mundo se llenó de guías turísticos o de promotores de viajes. Es una parte... De hecho, cada uno que viaja termina siendo un gran manijero de los viajes. A eso hablaba con el multiplicador. De algún modo, esa gente es la que está poniendo esos destinos, incluso abriendo las puertas de destinos no tan explorados, a los ojos de toda su comunidad. Entonces, tiene un costado un poquito oscuro, que es esto de hecho, hay una tendencia, ya tiene nombre a nivel internacional, en inglés se llama del bragging, que viene de to brag, que es como ostentar, que es esta gente que de algún modo viaja y al mismo tiempo que está viajando lo está relatando casi en tiempo real,
en una mezcla de... Se le va la mano a veces, una ¿no? mezcla de ostentación. Hay veces que disfruta menos del viaje por estar pasando las fotos o los videos. Sí, digamos que es la contracara de las selfies, otro fenómeno que Sí. ha hecho mucho ruido el año pasado. Y entonces, todo ese tráfico que se vehiculiza en Internet y redes sociales termina alimentando los deseos por viajar. Pese a que, claro, porque tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, la gente está mucho más integrada al mundo. Por un lado, conoce. Sin viajar, conoce mejor que nunca antes en la historia distintos lugares del mundo. Pero al mismo tiempo, por ese conocimiento quiere ir. Es una cosa así. Y bueno, sí, yo creo que sí, que obviamente conocer los lugares, verlos en fotos, es el que abre las puertas a después querer estar ahí mismo. Pero al mismo tiempo, algo que decías al pasar tú, me parece interesante, que es el mundo se ha achicado y los costos de viajar han bajado, pero no hablo solamente de los costos materiales de comprar los pasajes o pagar los servicios, el costo de informarse, el costo de planificar ese viaje. Internet vino a democratizar el acceso a la información y eso es también un desafío enorme para nuestra industria. Claro. Y por eso también es que empiezan a proliferar esquemas de comercialización que usan la tecnología, que usan todas las nuevas prestaciones para acercar el producto a los potenciales clientes en el ambiente en el cual estos potenciales clientes están buscando, se están informando a propósito de esos destinos y de esos viajes. Sí. En principio, muchos se tientan a resolver por sí mismos el tema, ¿no? Bueno. Yo perfectamente puedo comprar mis pasajes, puedo elegir el hotel, yo puedo armar el paquete, yo me animo. Hay gente que se ha vuelto muy hábil en ese sentido, ¿no? Absolutamente, y la tecnología también ayuda Por mucho, eso. y estos esquemas colaborativos Exacto. también ayudan mucho. Y ahí volvemos al negocio de ustedes, ¿no? ¿Cuál es el desafío para las agencias de viajes? Y bueno, justamente, aprovechar toda esa tecnología o aprovechar toda esa buena disposición de los clientes potenciales a informarse y acceder a información sobre los destinos en Internet, para, bueno, de algún modo colarnos ahí y decirle, bueno, ya que te resultó tan fácil informarte del destino a través de Internet, capaz que te animás a resolver todo tu viaje de un modo sencillo, en pocos minutos, desde el lugar que te dé la gana, a la hora que te dé la gana. De algún modo hay un empoderamiento del viajero en la búsqueda de su viaje óptimo. Le permite comparar él mismo los precios, los productos, si está dispuesto a pagar un poco más, un poco menos, todas las aerolíneas comparadas en un mismo lugar. Lo mismo con los hoteles, ver los reviews y los comentarios y los rankings de los usuarios de TripAdvisor, que se ha transformado en una especie de meca de los opinólogos sobre destinos y servicios turísticos. Entonces, de algún modo es eso, el desafío es aprovechar la tecnología y que no termine jugando en contra, y por eso es que empresas como TokTok Viajes, pero bueno, obviamente en el mundo otros jugadores muy fuertes, han ido ganando una participación de mercado importante, ¿no? Ustedes entonces le ofrecen al viajero o al potencial viajero una centralización y un ordenamiento de la información, para que efectivamente no se pierdan nada de lo que anda ahí. Justamente. Por ejemplo, en materia de ofertas, en materia de promociones. Pero no era solo eso, decías tú, le colocan una pata humana, no es todo automático, no es todo clic, clic, clic y nada más. Bueno, justamente, siempre hay que estar viendo qué ha pasado en otros mercados en donde esta historia empezó antes, y de algún modo lo que vimos desde un principio con TokTok Viajes es que una de las patas flojas del modelo de comercialización online era justamente esa sensación de los viajeros que obviamente no es lo mismo comprar un par de championes, que uno lo ve ahí, sabe que es su talle, el modelo le gusta y listo, que comprar un viaje, ni que hablar a medida que el viaje se vuelve más exótico, más lejano, más complejo, la participación humana y la tranquilidad de que hay alguien del otro lado para resolver una situación incómoda que siempre puede suceder. Nosotros siempre decimos que es una industria bastante compleja la nuestra, porque de algún modo nosotros lo que vamos haciendo es minando la carretera hacia el futuro de potenciales problemas. Entonces nosotros vendemos para el futuro, después no sabemos qué puede suceder y bueno, esas contingencias ocurren en la industria y por eso está bueno que la gente tenga a quien recurrir en caso de cualquier inconveniente, e incluso también para ayudarlos en ese proceso de aterrizaje en las nuevas tecnologías. Tenemos mucha gente que nos llama y que nos pide asistencia para comprar online. No nos dice, me gustó esta promo,
vendémela. Me dice, no, yo quiero usar la plataforma porque tengo la voluntad de empezar a explorar estas vías alternativas, porque obviamente hay gente que nació con estas, están los nativos digitales y están los que nacieron hace mucho más años y por tanto no necesariamente están súper habituados a interactuar con estas plataformas. O sea, que ustedes se colocan como en un punto intermedio entre la agencia de viajes tradicional y el llanero solitario que va por su cuenta consiguiendo los paquetes en la red. Esa es la idea, o sea, aportarle un poco de información adicional, de calidez humana al proceso de compra y un acompañamiento durante todos esos puntos de contacto que tiene el cliente con el viaje. Antes de terminar, me faltó saber ¿cuáles son los datos que tienen ustedes? ¿Por dónde vienen los destinos preferidos de los uruguayos en esta onda viajera de los últimos tiempos? Bueno, ahí también es un fenómeno que está muy marcado por la oferta, digamos. Buena parte de los asientos que se fueron agregando tienen como destino, digamos, o orientación general, la zona de Estados Unidos y el Caribe. El Caribe ha crecido muchísimo. También es cierto que Brasil en los últimos tiempos se encareció un poco para los uruguayos y el Caribe es una opción bastante razonable. Es donde los precios han bajado más en términos de los pasajes aéreos, justamente porque las aerolíneas, aumentando sus ofertas, lo que hicieron fue entrar en una competencia un poco más dura. Por ahí viene lo principal. ¿Y después? Y bueno, después obviamente hay que tener en cuenta que digamos, 8 de cada 10 viajeros uruguayos, porque ese es un número interesante que hace poco salió en las cuentas nacionales y que la manejó el propio Ministerio de Turismo. La cantidad de viajeros que salieron al extranjero el año pasado bajó. Lo que sucede es que bajaron destinos regionales que tienen formas o medios de transporte alternativos a los vuelos, o sea, lo que puede ser la vía terrestre o fluvial. Y lo que creció mucho fue toda la zona, digamos, extra región, de la mano justamente de esto que hablábamos, un abaratamiento relativo de los servicios en el destino y una caída en los precios internacionales, en los precios de los pasajes aéreos, ¿no? Así que entonces, bueno, allí figuran de vuelta Europa, por ejemplo. Europa ni que hablar, con un crecimiento, Estados Unidos con un crecimiento, el Caribe con un crecimiento. Y lo que está empezando... ¿Qué pasa con los destinos exóticos? Bueno, eso es lo que estamos notando últimamente, de la mano de esta especie de carrera loca por conocer el mundo. La demanda empieza a crecer y las consultas, sobre todo, son procesos de compra un poco más lentos porque obviamente encierran otro tipo de complejidades, pero sí hay destinos como, por decir, Tailandia o Indonesia, algunos destinos en África, que en algunos casos también, por tener precios de los servicios en los destinos muy baratos, justifican viajes muy largos porque después las estadías se vuelven realmente muy convenientes. En perspectiva, desde 1985. Andrés Gil, CEO, así hay que decir, ¿no? Sí. ¿O gerente general? Es más o menos lo mismo, digamos, que las empresas de tecnología utilizan más el término CEO y nosotros definitivamente nos creemos una empresa de tecnología porque buena parte de nuestro staff son gente dedicada a desarrollar tecnología. ¿Cuánta gente trabaja? En total somos casi 50. En abril, y una parte de esos importantes están desarrollando y haciendo tecnología. Andrés Gil, CEO de TokTokViajes.com, gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, gracias por la invitación. Ya seguimos.